buenos días a todos. Un poquito temprano de la mañana de hoy. A ver, primero agradeciendo la invitación a estar acá en la ciudad de Ayacucho, cambiando un poco el paisaje de horizonte de la calurosa ciudad de Lima. Siempre es gratificante estar en ciudades como esta. Sobre todo en un marco como el que se puede dar acá, que podamos discutir temas tan importantes. Este diplomado que ustedes están desarrollando, lo que es la violencia contra la mujer, el feminicidio, la violencia sexual. Es decir, acá vamos a hablar de todo un poco, ¿no? No va a haber un foco estricto de la temática en cuestión. Vamos a tratar de aprender de la violencia que cunde en nuestro país, esta grandilocuente y estructural violencia que genera evidentemente una repulsa social, una reprobación en cuanto a los resultados, mejor dicho, en cuanto al escenario que se ha ido presentando en los últimos tiempos en lo que se refiere a la violencia contra la mujer, a los grandes índices de violación sexual, a todo lo que esto significa, que nosotros lo comprendemos en el ámbito del derecho penal convencional, los bienes jurídicos tan importantes como la vida, el cuerpo y la salud, la libertad sexual, pero dentro de un marco de una consideración también criminológica, ¿no? Dicho esto, en la medida que la descripción de nuestra sociedad viene identificando ciertas situaciones, jerarquías, postizas, posicionamientos sociales que lastimosamente, debo decir, aún no tendría por desgajarse en nuestra sociedad. Y ello es finalmente un punto de inflexión de las cosas, del estado de la cuestión, de por qué es tanto el índice de violencia contra la mujer, pero también y otras minorías, otros sectores vulnerables. Yo luego le diré, en todo caso, por qué no puedo resultar siendo muy alegre de decir que las mujeres son vulnerables. Las mujeres son iguales como tal, al margen de ciertas estructuras biológicas. Pero la vulnerabilidad la prefiero hablar de los niños, los ancianos, de otros sectores que realmente pueden predicar estas características. Pero al margen de ello, es evidente que si queremos llevar un horizonte o una institucionalización de cómo hacer frente a la violencia contra la mujer y otros sectores vulnerables, no solamente nos tenemos que referir al derecho penal, sino a otros medios de control social. Como les señalaba antes, la política criminal tiene que ver con todos los instrumentos o medios de control social contra el Estado y la sociedad para prevenir y hacer frente contra estas manifestaciones. No solamente el derecho penal. No creo que la medicina sea únicamente hacer uso de más y más del derecho penal, puesto en los últimos años esa ha sido la tendencia. Una tendencia neocriminalizadora que podemos ir acogiendo algunos de estos conceptos, algunas de estas propuestas legislativas, normativas, pero puede que en algunos no sean realmente tan necesarias como pareciese, o realmente, en el caso de la violencia intrafamiliar, de cómo ahora se quiere resolver las cosas más con represión que con prevención. Hubieron algunas últimas normativas que se dieron en el ámbito de la ley de violencia familiar contra la mujer y otras personas vulnerables, en los cuales los fiscales de familia pierden competencias en relación a los fiscales penales. Pues, creo yo, con toda sinceridad, que si se quiere realmente ingresar a un ámbito de prevención, que mejor que sea un fiscal de familia, porque el fiscal penal ya va a actuar decididamente cuando tiene la noticia de la comisión de un delito y tenga que dar inicio a sus diligencias investigativas y así formalizar la denuncia penal, en este caso una investigación preparatoria, y mucho aplica el Código Procesal Penal 2004. Entonces tenemos que darle un marco general de cómo ha ido sucediendo la proyección legislativa en este fenómeno tan grave que azota nuestra sociedad, no solamente la peruana y otras más, donde muchas mujeres y otras personas vulnerables son objeto de agresiones permanentes y sistemáticas por parte sobre todo de su pareja, en el caso de la mujer.
lo cual evidentemente no excluye a priori de que también el hombre pueda ser objeto de violencia, pero en una mínima cantidad, si lo podemos decir, y también pues ante una sociedad muy machista, patriarcal, donde a veces será muy poco difícil que un hombre denuncie ser objeto de una violencia familiar. Pero obviamente nuestra atención prioritaria es lo que significa la violencia contra la mujer, y una de esas manifestaciones es la violencia sexual. O sea, la violencia se manifiesta y se expresa a través de una serie de manifestaciones. La violencia del día a día, del placer cotidiano, de una persona que es hostigada, tal vez en sus centros de labores, la madre de familia o la esposa que es humillada de una forma espeluznante por parte de su pareja del día a día. Y también ya esa violencia directamente que es objeto de una agresión, ¿no? De una agresión mínima, leve y grave, conforme los grados cuantitativos y cualitativos que el Código Penal ha definido dentro de una política criminal de defensa de bienes jurídicos fundamentales. Creo yo y considero de que nosotros estamos en una sociedad democrática de derecho donde rige la pluralidad, la tolerancia, la igualdad. Una igualdad que aún no se ha logrado encontrar a pesar de que ha habido grandes avances. No olvidemos, había unos códigos civiles de antaño donde recién en los años 50, creo que en Hungría, que la mujer adquiere derecho al voto, el derecho al sufragio. Inclusive, pues un código también civil de antaño señalaba que la esposa solamente podía trabajar con consentimiento de su marido. O sea, algo increíble. Evidentemente en el siglo XXI hay que despojarnos, más aún que la gran cantidad de personas que han venido asistentes a este curso son damas, ¿no? Entonces hay la cantidad ahora poblacional, me parece que las mujeres han ido creciendo notablemente y eso es de los hombres. Yo pertenezco a una institución del Ministerio Público Fiscal, al cual estoy orgulloso de ser miembro, y la gran cantidad de fiscales son damas, a lo cual yo me siento muy bien representado, ¿no? Creemos que el tema del asunto de la violencia contra la mujer hay que tratar de enfrentarla de una perspectiva más global, más macro, a partir de los primeros inicios de la vida del ser humano. Desde el colegio, de esa familia donde el padre le dice, tú hijito, si lloras eres un maricón, y la mujer tiene que estar en la cocina, la mujer tiene que estar jugando con una muñeca y el hombre con carritos y con pistolitas. Lógicamente que tampoco no podemos ir trastocando de que sea como fuese, biológicamente nacimos con ciertas características. Si más adelante hay ciertas posiciones sexuales, respetémoslas, pero tampoco no vamos incubando, determinando en los niños que hay, tampoco no voy a decir que hubiese un tercer sexo, ¿no? Es decir, por algo nacemos hombres y mujeres. Los niños tenemos que cultivar eso, pero no trastocarles ciertas cuestiones ya biológicas, el derecho natural. Pero evidentemente una sociedad democrática hay de reconocer que luego evidentemente un ser humano pueda tomar ciertas cuestiones sexuales, los cuales hay que respetar. Pero bueno, entonces las cuestiones se van anidando y cultivando dentro de una sociedad patriarcal muy machista, donde van dando cuenta de este tipo de manifestaciones de grave violencia. La violencia se hace estructural en una sociedad como esta. ¿Cómo vamos reaccionando como Estado y sociedad? A través de una política criminal, de un engranaje de las diversas normativas que puede llevarnos en diversos ámbitos. Porque la violencia familiar es una normativa administrativa en la cual se quería dar tutela a la familia. Tutelar y preventivo. Pero creo que lo tutelar y lo preventivo se ha convertido ahora en un discurso casi exclusivamente represivo. Y con esto no quiero decir de ninguna manera que hechos de grave o mediana violencia, los cuales una mujer y otras personas vulnerables, los niños, los ancianos, que sean objeto, deban ser pura y enérgicamente sancionados. Pero creo que tenemos que ir articulando las respuestas de los medios de control social que encuentra el Estado y la sociedad, dependiendo de las características de la conducta. No en vano, si hay un hurto mínimo,
sin una apropiación ilícita, yo como fiscal puedo promover un acuerdo reparatorio, principio de oportunidad. Todos, no son todos abogados acá, ¿no? Hay personas que no son abogados, trataremos de ir dando. Lo que pasa es que nuestras leyes penales y procesales penales cuentan con mecanismos que permiten dar una solución al conflicto en la mayor pacificidad o pacificación posible. Los acuerdos de oportunidad y los criterios y los acuerdos reparatorios permiten y viabilizan, o mejor dicho, dan preeminencia a los intereses de la víctima y el victimario ante delitos de muy mínima gravedad. ¿Cómo lo llamamos nosotros en derecho penal? Los delitos de bagatela. Si tenemos un delito un poquito más grave y encuentran en flagrancia a 2 o 3, ingresaron a un local para llevárselo ajeno, algo muy característico en nuestra sociedad cuando prendemos la televisión, pues choros como cachos. Ok, a estas personas, si son atrapados en flagrante delito, yo como fiscal le digo a su abogado, ¿por qué no admiten su culpabilidad? Vamos a una terminación anticipada. Si luego más adelante no lo quieren reconocer porque tal vez el fiscal no mostró la evidencia que se da en la etapa intermedia y más adelante en el juicio, pero mira todo lo que tenemos en contra aquí, pues vamos a una conformidad. Y ahora que estamos en este contexto de coyuntura, donde el Ministerio Público es protagonista de esta, como bien llamado, delincuencia organizada transnacional de las empresas brasileñas en los graves actos de corrupción, de coimas a muchos funcionarios públicos, estando ya identificado el presidente de la República, pues someto yo a quienes tienen información a acuerdos de delación premiada, como lo dicen los brasileños, lo que significa la colaboración eficaz. ¿Qué estoy dando ejemplo con ello? Que la política criminal tiene que ir identificando diversos instrumentos y alternativas frente al fenómeno criminal. Pero no debemos esperar que el delito se cometa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la luz de los hechos y todas las reformas que han ido sucediendo en el Código Penal, que han ido incrementando las penas, que han ido incluyendo más circunstancias de agravación, se han incorporado más delitos. El feminicidio es un claro ejemplo de un derecho penal del género, el artículo 108b que fue introducido en el año 2013, el delito de feminicidio. En estos últimos días, el decreto legislativo creo que 1323, se incorpora el artículo 124b, creo, agresiones intrafamiliares. Puede que en algunos casos resulte justificado la inclusión de algunas modalidades delictivas, pero algunas de ellas significan una sobrecriminalización. Pues alguno me preguntaría, Alonso, ¿es que acaso el hombre que mata a su esposa, a su concubina, no era punible antes del delito de feminicidio? Por supuesto. Esto era es un delito de parricidio y también podría ser configurado, si no tiene la relación de parentesco que dice el 107, como un delito de asesinato. Las agresiones y todo, había una necesidad tal vez de reforma, porque a veces sí no podemos estar de acuerdo que la fiscalía o el fiscal se ciñe estrictamente en lo que diga un médico de medicina legal y diga, pues como estas agresiones no merecen más de 30 días de asistencia facultativa, son lesiones leves, cuando a la mujer le han desfigurado el rostro. Y ahí tenía que haber una modificación que no se hizo y nosotros la estamos proponiendo. En el caso de que sean lesiones leves, no sea necesario que la desfiguración al rostro sea permanente. ¿A qué me refiero? Que basta que sea temporal, pues la desfiguración puede que después de unos días recobra la cara, su contextura, su estructura original. Pero ante una situación de ello, creo que hay modificaciones y también, claro, esta que no se ha hecho, que debería decirse que para que sean lesiones graves, basta que sea una deformación en el rostro sin necesidad de que esta sea permanente, Dios mío. Lo otro sí importante y debo reconocer en estas reformas que se han dado con estos decretos legislativos, que han sido un montón de decretos legislativos, el Parlamento le otorgó al Poder Ejecutivo, le concedió facultades legislativas el año pasado. Le dio 3 meses o 4 meses para legislar y fue con un paquetazo. Seguridad ciudadana y el ámbito también de la violencia
contra la mujer y otras personas vulnerables. Pero hay algo importante que se está reconociendo acá en lo que es el daño psíquico y el daño psicológico, el daño cognitivo, todas aquellas afectaciones que no son visibles en el cuerpo y en la salud de una persona. Tenemos que tomar en cuenta que estos bienes jurídicos que tutela el derecho penal, los que están primeramente incrustados y que se encuentran regulados en este Código Penal, primero dice delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Por eso tipifica los delitos de homicidio, asesinato, sicariato, para ingresar a los delitos de aborto y lo que son los delitos de lesiones. Eso se refiere a bienes jurídicos fundamentales, la vida, el cuerpo y la salud, atributos inherentes a la condición de persona. Obviamente, si ya el individuo muere, ya no es un sujeto, sino es un objeto. No en vano en otros países, inclusive tal vez debería ser acá en el Perú, que se convierte en obligatorio la donación de órganos. Eso es la solidaridad humana. Pero acá únicamente está bajo la voluntariedad de la persona para que se pueda hacer el trasplante de órganos, ¿no? Y se convierte. Y en este plano de los bienes jurídicos fundamentales, en este plano, la salud tiene una triple dimensión: la estructura fisiológica orgánica, corporal, la estructura corpórea del ser humano, y lo que significa la dimensión psíquica y psicológica. Vayamos a ver con una pregunta. Yo me haría: una mujer que es sistemáticamente y reiterada y habitualmente agredida por su pareja, todos los días, una humillación sistemática, habitual. Ese tipo de agresiones, ¿no es que acaso le genera una lesión psicológica grave? Es que yo como fiscal y la policía misma, para poder definir estos grados de lesión, tengo que servirme de qué peritos, de medicina legal, ¿no? El perito psicológico, psiquiátrico, que me diga, oiga, él me va a dar una información. Tenemos que dejar de lado ciertos planteamientos de antaño, por ejemplo, que sea, el juez es perito de peritos. No es perito de peritos, pues. Ni el fiscal ni el juez la sabe toda, sino requiere apoyarse de la ciencia de la medicina, de la psiquiatría, de las ciencias humanas, que me pueden a mí como fiscal determinar, porque yo, como fiscal, soy el que sostengo la acusación, la incriminación en contra de una persona. Y tengo que valerme de las evidencias, de los informes que me den las ciencias humanas, de la psiquiatría y de la psicología, y que me diga finalmente si esa mujer, cuál ha sido su grado de afectación psíquica de haber sido maltratada durante tanto tiempo por parte de su pareja. Ese maltrato habitual, permanente, humillación, de dar cuenta que eso ya, inclusive mínimamente, unas lesiones leves, y no ser tipificado como una falta contra la persona. Porque, a ver, y se lo digo, el Código Penal tiene una suerte de triple escala en cuanto a la intervención del derecho penal frente a las agresiones, frente a las lesiones. Falta contra la persona, menos de 10 asistencia facultativa, o cuando la gente no haya empleado medios que le den de determinada peligrosidad para la vida de la persona. Lesiones leves, más de 10 días asistencia facultativa para arriba. Y cuando es más de 30, o se pone en riesgo inminente la vida y salud de la persona, desfiguración permanente o imposibilidad para realizar un trabajo. Pues si la persona se quedó sin dedos y vive del piano, con el piano, pues, ¿no? O aquel, claro, y es una mutilación, que tuvieron que amputarle la pierna producto de las lesiones, y es un futbolista. La dama que es modelo y la quedaron totalmente desfigurada, le están imposibilitando realizar sus labores cotidianas. Entonces tenemos esa triple dimensión: falta contra la persona, lesiones leves, lesiones graves, y ahora tenemos estas lesiones intrafamiliares que tienen como sujeto pasivo del delito a los miembros de la familia. ¿Pero qué miembros? Sobre todo a la mujer y otras personas vulnerables. De ahí que también haya resultado importante
de que este ámbito, y luego ya ingresaremos puramente en el ámbito de los delitos sexuales, de que se haya definido algo interesante, ¿no? Muchas veces estas agresiones o violencias que sufre la mujer se producen en el ámbito familiar. En el ámbito familiar también está compuesto por los niños. Dicho esto, por ejemplo, el esposo, padre de familia, que pues golpea salvajemente a su mujer, en ese caso, nadie es propiedad de nadie, a su pareja, enfrente a la vista de sus hijos menores. Acá tenemos dos sujetos pasivos. Por un lado tenemos a la víctima, obviamente a la mujer, a la madre, a la esposa, que fue pues agredida en su dimensión física, corporal. Y por otro lado están los niños, que están observando cómo su padre, como pues, puede ser la pareja de su madre, agrede sistemáticamente a ella. ¿Y eso acaso no le provoca a los niños una grave afectación psicológica? Eso sí me parece interesante que ha recogido ahora estas reformas que han habido en los decretos legislativos, al haberse tipificado como circunstancia agravante, cuando aparte de tener a la mujer como víctima, tenemos a los niños como protagonistas de esos hechos luctuosos. Los niños que observan cómo su madre es sistemáticamente agredida, ellos también son sujetos pasivos de una violencia psíquica. La violencia psicológica, la violencia física, a lo cual es objeto su madre, y la violencia psíquica, psicológica, que es objeto de los niños. Entonces vamos identificando diversos planos de identificación de sujetos pasivos, de víctimas en un marco de una violencia familiar. En el marco de una violencia familiar que no puede ser percibida, no puede ser entendida únicamente como una agresión física, sino como una agresión también psíquica, psicológica. No en vano hablamos de un daño físico, fisiológico, psíquico y cognitivo. Es evidente que la mujer que ha sido sistemáticamente golpeada, agredida por su pareja durante tanto tiempo, va a generar secuelas muy perniciosas, secuelas emocionales, emotivas muy fuertes, que van a obstaculizar, que van a afectar su desarrollo personal y su integración con el resto de la sociedad. Entonces vemos que en este marco de una política criminal que lleva el derecho penal, son diversas las aristas que lo componen, esos bienes jurídicos que son objeto de tutela por el derecho penal, la vida, el cuerpo y la salud. Es decir, cuando la mujer es objeto de es ultimada, asesinada por su pareja, pues ahí está el delito de parricidio, el 107 del Código Penal, que también se entrecruza con el delito de feminicidio. Pero cuando la madre mata a su hijo recién nacido durante el parto bajo la influencia del estado corporal, se llama infanticidio, ¿no? Que es un homicidio atenuado, lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque la primera persona que debe proteger a su hijo es la madre. ¿Por qué le vamos a dar ese beneficio? Lo que obviamente es objeto de discusión. Entonces es en el marco de los delitos contra la vida independiente. Y luego tenemos ya lo que significa contra la salud, las agresiones, los delitos de agresiones. Y más adelante, pues la libertad personal, de un punto de vista macro general, esa capacidad y el derecho o atributo que tiene toda persona en el Estado democrático de derecho a tener ámbitos de libertad, de desplazarse, de su locomoción, de decidir, derecho al voto, derecho a reunión, que dice la Constitución Política del Estado en su artículo 2. La Constitución Política del Estado va a definir nuestro programa de política criminal, y a través de ello se va a definir cuáles son los bienes jurídicos que tienen que ser objeto de tutela por el derecho penal. Y ahí surge una subespecie de la libertad, delitos contra la libertad. He sido objeto de bastantes modificaciones, como dijeron en mi presentación,
De acuerdo plenario de sentencia del Tribunal Constitucional, hemos de señalar que en ese grueso de la criminalidad tradicional, un porcentaje significativo lo ocupa la violencia sexual. Cuando trabajamos en la primera Fiscalía Suprema de lo Penal y en lo que los delitos sexuales refería, el 15 al 20% de la carga eran delitos sexuales. Y de esos delitos sexuales, el 80% eran violaciones sexuales dentro de la familia. ¿A qué me refiero? Que la víctima era un niño, una niña o un adolescente, y el victimario, el padre biológico, el tío, hasta el abuelo una vez. Sí, el abuelo. Bueno, hubo una teoría del caso muy interesante de lo que significaba la impotencia sexual. Luego haremos mención a ello. Lo que se llama el delito imposible. ¿Ok? Entonces hay evidentemente que el hogar, el seno familiar, es increíble, se convierta en el espacio por el cual se producen las mayores graves agresiones a la mujer y a otras personas vulnerables en el seno familiar. Y ese es un complejo delictual de alto grado de sensibilidad hoy en día. Y vuelvo a reiterar, el afrontamiento y el combate contra estas manifestaciones tiene que darse de una forma genérica. No creamos, no seamos ilusos, porque solamente con derecho penal, con sanciones y penas y castigos, no se va a solucionar este grave flagelo que azota nuestra sociedad. ¿Qué nos dice nuestra Constitución? La Constitución nos define, esa es la Carta Política, que consagra los derechos fundamentales inherentes a la persona humana. Artículo 1 de la Constitución. Esta Constitución señala y declara la protección por parte del Estado de la sociedad de la dignidad de la persona. El fin y el valor supremo es la persona humana y su dignidad. En el artículo 2 se hace todo el desarrollo de un elenco de derechos fundamentales, y ahí es donde se dan las bases de una democracia. No podemos tolerar la discriminación de raza, sexo, opinión política, credo. Si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce el gran papel de la Iglesia Católica, también reconoce otras religiones. El laicismo, laico. Existen otras religiones que también son y deben ser objeto de reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. No hay discriminación por motivo de sexo, pero eso también a la postre, como llevamos dentro de nuestra estadística criminológica, de que la mujer es objeto de agresión permanente y sistemática en el ámbito de una sociedad sumida en el machismo y en lo que es las relaciones patriarcales, ha ido construyendo un derecho penal de género. Esta necesidad de ejercer una protección reforzada a la mujer y luego también lo que nos referimos a las otras personas vulnerables. ¿Ok? En la realidad, la discriminación como conducta cotidiana en ámbitos penales, laborales, políticos. Se hablaba también del acoso laboral, del empleador que realiza determinadas proposiciones sugestivas realmente a la empleadora, con la que tiene una relación de dependencia, de subordinación, aprovecha esta posición finalmente y realiza actos en contra de ella. Se llama el acoso laboral. Pero cuando ya hay una agresión directa a la libertad sexual de una persona, y estamos hablando per se de un delito, o delitos de violación y contra la libertad y la intangibilidad sexual. Como luego vamos a ir desarrollando unos conceptos, por favor, en la medida que sé que no todos son abogados, si hubiese algunas terminologías muy técnicas, los cuales requieren de una aclaración, díganmelo, háganlo saber, como se dice, hablan o callan para saber.
o guarden al final sus comentarios. No se chupen, por favor, ¿ya? Hay que ir finalmente quebrando el hielo. Estamos acá para aprender, yo también, acá nos alimentamos y nos retroalimentamos de información, de conocimientos de forma virtual. Pero se autoriza que por razón de género pueda darse cierto trato diferenciado. Aquí tiene que darse un trato privilegiado. Y acá pues tenemos una cultura increíble, lo que no se ve en otras sociedades. Pues uno sube medios de transporte público y no puede ser que algunos hagan los dormidos y hayan mujeres embarazadas, ancianos o niños y no se les cede el sitio. Ya en otros países se colocan, creo que también lo hacen, realmente no utilizo mucho su medio de transporte, la preferencia a la mujer embarazada, a los niños y a los ancianos. O sea, tiene que haber obviamente un trato especial por determinadas circunstancias. Tiene que existir, evidentemente. Y el derecho penal también está recogiendo a estas personas que algunas de ellas presentan cierto grado de vulnerabilidad en cuanto a ejercerles una mayor protección. Entonces, jubilación anticipada, maternidad u otro, hay pues ciertas características, pues hasta el momento los hombres no van a poder estar embarazados. Esa es una cuestión muy genética, muy propio del derecho natural, y sobre ello una mujer que está embarazada tiene que darse ciertos beneficios, ¿no? Pero también debería darse el postnatal para el hombre un poco más también, ¿no? El hombre también tiene efectos psicológicos fuertes después del nacimiento de los niños. Así como las mujeres creo que tienen el pre y el postnatal, el hombre también debería dárselo, pues solamente le dan 4 días, 5 días. También derecho de lactancia, ¿no? Tampoco no lo vean en lactancia, porque no le puede lactar, pero tiene que obviamente trabajar para darle los alimentos a sus hijos. El delito de omisión de asistencia familiar también enrostra una sociedad increíble que los propios padres le nieguen los derechos más elementales a sus propios hijos. En el caso de ellos nos dijeron, tráiganos al mundo. No, nosotros luego de una noche muy divertida, muy bonita, los trajimos al mundo. Así que los trajimos al mundo. Si tomamos o no las precauciones, tenemos que asumir la responsabilidad. Me parece lo más reprochable que un hombre, o también las mujeres, padre o madre, no le den los alimentos a sus hijos. Pero bueno, eso forma parte de la delictuosidad también de nuestro país. Omisión de asistencia familiar se encuentra regulado en el artículo 141 del Código Penal, que tiene que ver con el proceso inmediato. Vamos a hablar de ello en la tarde, por si acaso. El proceso inmediato, y uno de los delitos que pueden resultar siendo tramitados ante el proceso inmediato es el delito de omisión de asistencia familiar. La protección es para los menores, pero no en sentido cuantitativo o como desventaja. Yo quiero seguir predicando mi idea de que las mujeres no son seres vulnerables, son iguales. Puede desarrollarse igual hasta mucho más que el varón, también físicamente. ¿Por qué no? También puede haber una mujer que le mete a su chiquita también al hombre, o que no se porta bien, pues. No me resisto a decir que existe un sexo débil. ¿Ustedes quieren considerarse sexo débil? No creo. Otra cosa es las situaciones que se dan, que a veces la propia mujer consciente o ha sido cultivada con algunos infraprincipios. No, aguántale, se dice el hombre y mantiene la casa, el hogar, es el que mantiene, ¿no? Pues, pero obviamente ahora tenemos una mujer que ha logrado grandes conquistas. Prontamente seguramente en nuestro país va a haber una presión de mujer. O lo como le decía el Ministerio Público, una gran cantidad de mujeres son magistradas. Las mujeres están logrando un gran desarrollo intelectual, profesional, empresarial. En otras palabras, ahí quiero cerrar la idea. La mujer no tiene por qué depender económicamente de uno. Se acabó la cosa. Y que hayan otros que se mantengan es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto. Siguiente, por favor, amigo. Se tomaba un concepto cuando llegamos al Código Penal y cuando nos estábamos refiriendo. Nuestro Código Penal, y quiero entrar con los términos más elementales a quienes no son abogados, nuestro Código Penal protege bienes jurídicos. ¿Qué son bienes jurídicos? Son intereses o valores propios de la persona y de la sociedad que son necesitados y merecedores de tutela penal. La cuida de la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad en sus conceptos españoles. Son derechos, nosotros lo llamamos derechos fundamentales, que requieren una protección, igual a vida,
El nombre y la identidad de la persona también son recogidos en el Código Civil. Pero cuando acudimos al derecho penal es cuando estos bienes jurídicos requieren de una protección más intensa, más reforzada. ¿Por qué lo digo? Porque el derecho penal de los medios de control social tenemos que utilizarlo como última opción. ¿Por qué como última opción? Porque el derecho penal es privativo de las sanciones más graves que pueden recaer sobre la libertad de una persona. Pues solamente el derecho penal y el derecho procesal penal pueden decidir por la privación de la libertad. Creo yo, y con todos podemos compartir la idea, que luego de la vida humana, ¿cuál es el derecho más importante? No me digan la plata, Alba. Miren, por eso, pues, estos patrimonialistas así terminaron. La codicia y la ambición que lleva al ser humano a la corrupción. Sí, pues, esto es. Pero luego de la vida, el bien jurídico, creo yo, es más importante, la libertad. Y también hay, dentro del umbral del tercer milenio, lo que significa el medio ambiente. Ese hábitat que tenemos que proteger, que conservar y tutelar, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Entonces son esos bienes jurídicos importantes y tenemos en cuenta que el derecho penal tiene que intervenir subsidiariamente, fragmentariamente, porque es un medio pues, de la mayor dosis de violencia. Porque dicen ellos que a partir del derecho penal se utiliza la violencia sobre un acto de violencia. Al final, en un proceso penal en el cual se acredita y demuestra la culpabilidad y la materialidad del delito, se le va a imponer una pena privativa de libertad. Por lo tanto, se le va a restringir de un derecho fundamental. Entonces, tenemos que utilizar el derecho penal con todo grado de racionalidad. Queremos decir, dentro de nuestro discurso, lo que dice nuestro Código Penal, lo que dice el Código de Ejecución Penal, nuestra Constitución Política del Estado, que la finalidad del derecho penal es preventiva. Pero yo me pregunto, ¿es realidad, sí? Cuando decimos que el derecho penal es preventivo, es cuando este medio de control social enérgico institucional del Estado tiene que evitar que se produzcan delitos. Que ese mensaje a la sociedad y que se diga a partir de ahora en las lesiones intrafamiliares que aquel que agrede a la mujer o a una persona vulnerable recibe una pena grave de 3, 4 años, pena efectiva o 5 años de privación de la libertad, y que estos hombres potenciales agresores digan, caramba, no voy a hacerlo porque si cometo ello, voy 3, 4 años a la cárcel. Eso se llama el efecto de intimidación y la disuasión del derecho penal. Pero esto no ha dado sus frutos. Es decir, a mucha gente, a muchos ciudadanos de esta sociedad peruana, le interesa un comino de que las agresiones que tengan contra una mujer o de matarla tenga sanciones, porque lo siguen cometiendo. ¿A qué me refiero con ello entonces? Que si bien es cierto, programáticamente se le asigna al derecho penal una función preventiva a través de la intimidación de las normas, el que mata a una mujer por su sola condición de tal puede tener una pena hasta 35 años, y cuando ocurren 2 circunstancias agravantes, pena de cadena perpetua. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que teniendo una sanción tan grave, y luego nos podemos referir a la pena de cadena perpetua, se siguen cometiendo este tipo de luctuosidad? Igual el delito de parricidio, que puede llegar también a los 35 años. ¿Por qué se siguen cometiendo? ¿Cuál es la respuesta ante ello? El derecho penal no está ejerciendo realmente esa labor comunicativa de disuasión, porque yo tengo el Código Penal y me hago una lectura de todos los artículos que tengo acá, y ha habido una gran cantidad de modificaciones, y la orientación ha sido a incidir en una mayor pena, incluir mayores circunstancias de agravación, más delitos, agresiones intrafamiliares, feminicidio en su momento, sicariato también. Esto ha significado a la postre, a la luz de los hechos, que se reduzca la cifra de criminalidad en el Perú. Lástima. Porque detrás de ello hay una lectura cultural, social, idiosincrasia. Es decir, más aún los delitos contra el patrimonio, a estas personas que ingresan ahora
veía que estaban en una barbería y ingresaban a robar. También ingresan en las horas locas, también, tengan cuidado, van disfrazaditos y llegan, sacan armas de verdad. Falta poco y van a ingresar a las iglesias a robar. Esto les interesa un comino todo, por dinero están dispuestos a todo. Todo ese tipo de delincuencia, vemos que el Código Penal no está ejerciendo la función disuasiva. ¿Por qué? Porque el delito es un fenómeno social de muchos factores que anidan en las personas. Por eso les decía, en el caso de la violencia contra la mujer y otras personas vulnerables, tenemos que actuar proactivamente en las instituciones tutelares como la familia y la escuela. Incubar y cultivar a los niños. A las mujeres no se tienen por qué tocar. Igual a las mujeres. Ya, pues, que se toquen, pero cuando estén más grandecitos y con todo consentimiento y de la buena manera. Pero entonces hay que ir tomando ciertos puntos de partida para ver cómo enfrentamos esta lacra de nuestra sociedad. Hoy en día el Perú se encuentra sumido en 3 situaciones criminológicas. Por un lado, la inseguridad ciudadana, robos, hurtos y secuestros por doquier. Cualquiera puede ser sujeto pasivo de estos delitos. No sé cómo está la situación en Ayacucho, pero ha bajado un poco, Pero en tu casa saliendo te encañonan, si estás en un vehículo, por tu billetera, por un celular, por tu, pues una tablet, qué sé yo. Esta gente está dispuesta a morir, a matar. Por eso lo mejor que debe hacer la persona, entréguele todo. El hecho de aferrarse a vuestro patrimonio puede significar la pérdida de la vida. El otro punto es la agresión contra la mujer y otras personas vulnerables. Este es otro fenómeno que cunde en nuestra sociedad de hoy en día. Que las cifras van aumentando, van engrosándose y uno se pregunta qué diablos pasa. El año pasado hubo unas manifestaciones y marchas, ni una. Creo que esperemos que esto realmente vaya teniendo sus cuotas positivas y de un rendimiento que un futuro no muy lejano podemos decir que se están reduciendo realmente las cifras. Pero por eso tenemos que entrar en la pedagogía, en la difusión a las mujeres que ante el primer viso de violencia tienen que denunciar estos hechos. ¿Okay? Y el tercer punto es la delincuencia organizada transnacional, la corrupción que involucra a grandes funcionarios públicos y que nos han puesto a la luz de que lo sucedido tiempo atrás no dio el menor ejemplo. Se zurraron, les importó un comino, y lo que vieron ellos en la casta pública, en la más alta función pública, es la forma más idónea para enriquecer sus bolsillos a costa de los intereses del pueblo. En estos meses, recién del año 2017, el fenómeno de este niño costero, como lo han llamado, cantidad de huaicos, lluvias por doquier, ríos que finalmente van creciendo y van inundando algunos sectores de la ciudadanía, sobre todo aquellos que tienen construcciones muy precarias, y digo yo, tal vez con tanto dinero que se han embolsicado, se pudieron haber realizado obras de drenaje, verdaderamente infraestructura, para poder prevenir estos fenómenos de la naturaleza. Entonces nuestra sociedad se encuentra sumida en esos 3 fenómenos o flagelos que azotan la sociedad peruana. El asunto es, y digo yo, la pregunta debe ser, ¿cómo hago yo para prevenir estos actos de violencia, de agresiones, de violaciones? Pero lastimosamente los políticos reducen la política criminal a lo siguiente: ¿cómo hago yo para meter más gente a la cárcel? Se tomaba como base el concepto del honor sexual de la mujer. Eso estaba en el Código Penal del 24. Quienes no son abogados, les doy un recuento histórico. Actualmente en nuestro país rige un Código Penal del año 91. El año pasado cumplió 25 años. El Código Penal anterior es el Código Penal de 1924. Hubieron muchos cambios de la política criminal, de la dogmática, de la ciencia penal, que fueron necesitados, que fueron realmente impulsando una reforma de política criminal. Porque el Código Penal del 24 utilizaba conceptos muy propios de un derecho penal moral, de un derecho penal de peligrosidad, de un derecho penal de autor. Y lo digo así
Y lo digo siempre, en una sociedad democrática de derecho, una persona solamente puede ser sancionado con una imposición de una pena por lo que hizo y no por lo que hizo. Hacer un sinvergüenza, un vividor, un holgazán, pero mientras no comete un acto constitutivo de delito no puede ser objeto de una sanción. Entonces, ese Código Penal del 24 estaba influenciado por ciertas concepciones éticas y morales, tal vez un poco religiosas, y no hablaba de libertad sexual, sino del honor sexual. Y la pregunta era, ¿todos eran portadores de honor sexual? Dicho en otros términos. Víctima, o como decimos en el derecho penal, en nuestros libros, víctima o sujeto pasivo podía ser cualquier persona. Se había una total discriminación. Ahora tenemos que asentir la idea que víctima de un delito sexual puede ser cualquiera. ¿Cómo hombre también? ¿Heterosexualmente hablando? Heterosexualmente hablando podría ser. Ya luego al final nos va a ver la forma. Víctima de un delito sexual puede ser hombre o mujer al margen de su postura sexual en Cristo. ¿Ya? No interesa su opción sexual. ¿Un hombre puede violar a otro hombre? ¿Una mujer puede violar a otra mujer? Claro. Y eso ya significará en su momento, disculpen tal vez las terminologías que utilizaré en su momento, pero las cosas con su nombre. El hecho de que una mujer no tenga miembro viril, pene, si se llama pene, ¿qué puede ser problema? O si quieren llamarlo de otra manera. Quieren llamarlo de otra manera, me dicen, y le cambio la terminología. El hecho de que una mujer no tenga pene no significa que pueda ser autora de un delito sexual. Máxime con las reformas que han habido de hace los últimos años, que avisoran finalmente que la sexualidad demuestra y enrostra muchas facetas, muchas características, y tal vez mucho tiempo atrás estaban bajo cuatro paredes, pero que ahora a la luz de la ciencia, la tecnología y la apertura de los medios de comunicación social se hacen más notorios y se hacen más públicos. Entonces, con el honor sexual se daba un atributo inherente solamente a algunas. Se hizo el concepto de la violación sexual de un hombre que penetra sexualmente a una mujer, vía vaginal y vía únicamente. Es decir, dentro de una postura social jerarquizada del machismo y patria, en una sociedad patriarcal, solamente teniendo un hombre como victimario y una mujer como víctima. ¿Y acaso no podría haber un hombre como victimario y un hombre y un niño como víctima? Fíjese, yo soy católico, pero las cosas hay que decirlas como es. En Australia se acaba de reconocer por la Iglesia Católica la gran cantidad de pederastía y de abusos sexuales que se han producido. Muchas instituciones supuestamente tutelares de nuestra sociedad se han visto sumidas en actos realmente reprobables de sus representantes de Cristo. Yo digo, el ser humano es de carne y hueso. Lo que haga un cura, lo que haga finalmente no enrostra lo que es la Iglesia Católica u otras iglesias. Pero estas personas, malos representantes, han ido aprovechando esto sobre quiénes han sido las víctimas, hombres, sobre todo, no mujeres. Algunas instituciones, pues algunos que caen en las drogas, en la dependencia de los fármacos, y este tipo de instituciones, asociaciones que recogen a estos individuos, hombres que requieren de un tratamiento, se aprovechan de esa estancia, sobre todo niños y adolescentes, y los someten a prácticas sexuales. Y en esas prácticas sexuales, ese niño adolescente puede ser el activo, en algunos casos. Y el hecho de que lo haga activo a los 13, 12 o 10 años, no lo deja de hacer víctima. Dicho en otras palabras, no necesariamente el que penetra es autor. El que penetra puede resultar siendo víctima. Y usted está loco lo que le está diciendo. Yo de luego le voy a explicar. Pero también puede hacer al revés, que estos finalmente eran los activos, los miembros eclesiásticos y los niños y adolescentes como los víctimas.
Son muchas entonces características, pero para poder nosotros penetrar y poder bien ingresar a este ámbito del derecho penal sexual, tenemos que quitarnos y despojarnos ciertas caretas, ciertas posiciones, de poder nosotros identificar los verdaderos grados de victimización. Entonces, con el honor sexual solamente era atributo de algunas cuantas. Es decir, honor sexual solamente podían tener las mujeres. Pues la pregunta sería, hoy en día, de las mujeres que ingresan al altar, ¿cuántas llegan víctimas? ¿Cuántos hombres castos? ¿Cuál porcentaje? Mínimo, ¿no? ¿Y eso tiene algo malo? Porque no tiene algo. La sexualidad es un derecho que tiene toda persona, hombre o mujer, y es importante para su desarrollo personal. Mientras que sea consentido y libre y voluntario, es un acto importante la sexualidad del ser humano. Lógicamente, como padres, tratar de impartir a nuestros hijos ejercer una sexualidad con responsabilidad. Hoy es el día del condón de junio. ¿Sabía que había día del condón o no? No sé si Fran, el día del condón. Está bien, porque hay un buen mensaje, pues. Como bien se dice, prevención pero no represión. Claro, realiza tu sexualidad, todavía no estás en posibilidades de procrear al mundo porque es una gran responsabilidad. Toma finalmente tus medidas preventivas. ¿Ok? Entonces, honor sexual era una posición evidentemente contraria a la igualdad. Porque con la posición de honor sexual solamente aquellas que aún estaban puras podían ser. Aquella mujer que ya había tenido prácticas sexuales anteriores no podía ser objeto de tutela por el derecho penal. No solamente aquella mujer que dejaba de ser virgen, sino también dos más. ¿Cuál es? La mujer que se dedica al meretricio. Pero hay hombres también que pueden dedicarse al meretricio. ¿Cómo le llamamos? Prostitución. Igualdad de todo, pues, igualdad de actividad. Entonces se decía que aquella mujer que había caído en las redes de aquellas actividades de las más bajas por el placer finalmente de la carne humana, no podían ser objeto de protección del derecho penal. Con ello se llegaba a una suerte de servilismo, de rebajar a una persona que dedica a esta profesión. ¿No? En otros países ya le están dando reconocimiento de derechos laborales y sociales. La prostitución va a existir siempre, por Dios. Si queremos erradicar, y tal vez la prostitución puede ser importante para rebajar los índices de violación. ¿Ah? Sí, hay cosas que tenemos que tener en claro. Y tener en claro que siempre el crimen va a existir. La delincuencia va a estar, ha estado desde el nacimiento de la humanidad y va a estar a su extinción. Lo que tenemos que hacer en un Estado democrático de derecho es rebajar los índices de criminalidad a límites racionales. A eso debe apuntar una política criminal. Entonces, la meretriz no podía ser objeto de sujeto pasivo de los delitos sexuales porque había caído en aquellas actividades de las más bajas en cuanto finalmente al placer de la carne. Evidentemente eso había que negarse porque el hecho de que una dama se encuentre sumida en esa actividad no significa, ¿qué cosa? Despojarla de sus derechos fundamentales. Dicho esto, como ejemplo, el caserito, el usuario, que llega a una suerte de acuerdo con la dama, ejerce el meretricio, pero luego ella le dice, pues no, la verdad es que no quiero tener el acto sexual contigo, te vuelvo a contar, no, que yo te pagué y tienes que hacerlo. La agrede en contra de su voluntad. ¿Hay violación? Por supuesto que hay violación sexual. Si me viene a decir el abogado o el imputado, no, porque ella es meretriz, no puede, ¿qué cosa? ¿Estás loco? El hecho de que sea meretriz no la despoja, finalmente la deja sin sus atributos de sus derechos fundamentales. No es un objeto. Es decir, ella tiene el derecho
Y el hecho de que finalmente no pague el usuario luego del adelanto sexual, ella lo puede denunciar a él por estafa. Ese es otro asunto, ¿no? Llegaron al pacto y el otro se satisfizo muy bien, ya págame, no, que se hace loco. ¿Podría ella denunciarlo por estafa? Ese es otro asunto. El tema es que esta persona que ejerce esta actividad del meretricio de la prostitución no significa que pueda estar sometido a la voluntad. Y ya cuando ingresamos a esta, hay un ámbito muy oscuro de la sociedad hoy en día en el mundo. Ese mundo tan oscuro de la trata de personas y de la explotación. Donde ya no estamos hablando de mujeres que libremente, ya adultas ellas, ingresan a este negocio, a esta actividad del meretricio de la prostitución, sino de estas organizaciones criminales que captan a una gran cantidad de mujeres, adolescentes algunas, y las someten en contra de su voluntad en actos de prostitución o otros actos degradantes. Nosotros también tenemos que dar una mirada, una perspectiva política criminal muy importante. El Código Penal ha ido avanzando, y saben ustedes, los que no son abogados les cuento, tenemos el delito de trata de personas, artículo 153 a la fórmula agravada, y estos decretos legislativos ha hecho algo, ese es un acierto del Poder Ejecutivo. Se han incorporado los artículos referidos a los actos de explotación humana. Porque por un lado la captación, el traslado de un territorio a otro, esto es lo que significa la captación en el 153, pero había un vacío propiamente en cuanto a la persona que ejerce los actos de explotación sexual laboral. Son actos de esclavitud. La esclavitud está regulado en nuestras leyes. Ramón Castilla en el siglo XX abolió la esclavitud. ¿Lo recuerdan a Ramón Castilla? Presidente. Abolió la esclavitud de los negros, de la raza negra. Los chinos, los polis, eran sometidos a trabajos agrícolas. Nunca olvidemos nuestra historia. Hoy en día puede hablarse de una suerte de institución de esclavitud. No hay atributos de propiedad de un hombre sobre otro hombre. Por eso cuando ustedes dicen, él es mío, hoy es mía, cuidado lo que están diciendo. Bueno, los más idiotas son los que dicen, o mía o de nadie. La matan y luego se matan. Esos son los tarados. Para mí hay una suerte de déficit cognitivo y psicológico en las personas que tienen esos pensamientos. Nadie es dueño de nadie. Ustedes dirán que este doctor Peña es muy liberal. No es tanto así, sino que trato de dar un concepto de que se enmarca de nuestra sociedad democrática de derecho. Nuestros hijos también son nuestros hijos, pero cuando son adultos ellos se van, toman sus propios destinos, sus propios caminos. No hay atributos de un ser humano sobre otro. No hay derecho de propiedad sobre un hombre o una mujer. Dentro de lo romántico, eso es otra cosa. Y más aún en el acto, ahí se dice, y cuando llegan a todos los planetas. ¿Ok? Pero ese es otro asunto a saber, pero nunca olviden que no existen atributos de derecho de la propiedad de un hombre sobre otro. Pero lastimosamente en este siglo XXI, todavía se siguen viendo actos de esclavitud, si lo podemos decir, de explotación. En el Perú tenemos la minería ilegal. La minería ilegal arrastra mucho la trata de personas y los actos de explotación. Donde hay dinero, muchas actividades económicas, mucha rentabilidad, arrastran eso. Una cosa es la prostitución de una persona adulta que lo haga con su voluntad, pero otra muy distinta que es sometida en contra de su voluntad. Mediante coacción, violencia, engaño, se les quitan sus documentos, se los sacan del país, o salen o ingresan bajo la promesa de la plaza laboral. Pero llegando a la someten actos de esclavitud sexual o esclavitud laboral, interesante, ustedes revisen las reformas que salió por ahí. Bueno, retomamos el tema sexual. Decíamos que así la meretriz no podía ser objeto, lo que obviamente iba a